Bienvenidos todos. El día de hoy abordaremos el tema la encarnación de Cristo. La encarnación es el milagro central del cristianismo, lo más maravilloso y grandioso de todas las cosas que Dios jamás hizo. Ese es el tema en el cual el pastor Luis Gerardo Sánchez nos ubica de acuerdo a la carta de Pablo a los Filipenses. Quédate hasta el final de este mensaje y si es de edificación a tu vida, compártelo con otras personas. Si no te has suscrito, hazlo por favor y activa la campanita. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El pasaje que acabo de leer revela que Jesús es el modelo perfecto de la humildad. Él es el cumplimiento de lo que los versículos 3 y 4 de este capítulo 2 también dicen. No hagan nada por contienda, por vanagloria, más bien sean humildes, estimen cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no miren por sus propios intereses, sino más bien busquen el beneficio de otros. Ese fue el ejemplo con el cual Jesús vivió su vida y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Alguien que no hace nada por contienda, por competencia, por ganarse el reconocimiento de otros, más bien con humildad en su mente, considera que los intereses de otros son más importantes que los suyos propios y busca el bienestar de su prójimo antes que el suyo. Entonces, esta porción que acabamos de leer está diciendo que Jesucristo ha existido en el ser esencial de Dios. Dijo el verso 5, no estimó el ser igual a Dios. Él siempre, de manera continua e inalterable, existió en la esencia de Dios. Y hoy vamos a hablar entonces de este tema, la encarnación, la humanidad de Cristo, la cual nos recuerda que nosotros en nuestra humanidad podemos aprender de Él no solamente la humildad, sino también a tener victoria sobre nuestra carne. Es posible ser humanos y no ser carnales. Jesús entonces vino con un propósito, enseñarnos a ser humanos conforme al diseño original de Dios. Eso es lo que Él quiere revelar a tu vida y a mi vida también. Hoy veremos dos puntos esencialmente. La relevancia de la encarnación de Cristo, lo cual es el aspecto teológico, técnico, y en segundo lugar, el aspecto práctico. ¿En qué nos beneficia conocer la humanidad de Jesús? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Y cómo podemos asumirlo en nuestra vida y practicarlo diariamente? Bueno, vamos directamente al primer punto, relevancia de la encarnación de Cristo. Así como en Filipenses, hay otras porciones de la Escritura que nos revelan la relevancia de que Cristo se haya hecho hombre. El Dios Todopoderoso se encarnó en la persona de Jesús, el Verbo, la palabra, que era solo espíritu, se hizo carne, se materializó, y entonces podemos hablar para todos aquellos que en algún momento tenemos cierto desequilibrio en la vida, lo espiritual, lo humano, lo material, lo carnal. Jesús, siendo Dios, nos ayudó para poder entender que puede haber un balance en nuestra vida espiritual
y humana. Con mucha frecuencia, algunas personas se desequilibran en este aspecto. A veces quieren ser tan espirituales que llegan a rayar en aspectos casi místicos, casi en un aspecto muy rígido de llevar lo que ellos llaman religión o fe. Y eso los lleva precisamente a que pongan cargas en otros que a ellos mismos no les gusta llevar. Mantienen una lucha en su carne, con su carácter, algunas veces, con sus emociones otras, y aún en el área física o de su salud. Podemos entonces entender que Cristo vino para enseñarnos a ser humanos sin irnos a los extremos, ni muy espiritual que raye en lo místico, ni tan humano que más bien tienda hacia lo carnal. Dice Juan capítulo 1 y verso 14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo 14 de Juan 1 es la declaración bíblica más concisa de la encarnación y por lo tanto es uno de los versículos más importantes de las Escrituras. Cuando Jesús fue concebido, Dios se hizo hombre. Ese es un misterio difícil de entender, fácil de decir, pero que cuesta trabajo ubicarlo en su esencia. No es que él era mitad hombre y mitad Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que era plenamente humano y plenamente divino. Este pasaje, Juan 1.14, tiene una declaración que en sí misma ofende a la mente humana. Los filósofos, los intelectuales, los académicos piensan que no tiene ningún sentido creer que un Dios todopoderoso se haya hecho carne, frágil, para habitar corporalmente en medio de su creación. Bueno, la revelación de la humanidad de Jesús es algo tan importante que puede afectar, y de hecho lo hace, nuestra vida una vez que nosotros lo conocemos por medio de su palabra y su Espíritu Santo nos revela no solamente lo que Él hizo estando en la carne, sino lo que nosotros podemos hacer siguiendo su ejemplo y afectando también nuestra eternidad. ¿Sabes? Antes de que Cristo viniera a la tierra, las personas podían conocer a Dios pues de una manera limitada, solamente tal vez conceptual. Pero después de la llegada de Jesús, las personas pudieron conocerlo mejor porque Él se hizo visible, se hizo tangible, Él se hizo carne. Y esa es una de las luchas que ha existido desde el primer siglo en contra de esta doctrina básica del cristianismo. A la mente humana le ofende algo así, una idea de este tipo, porque no la puede entender, no la puede concebir. De hecho, hubo un movimiento llamado docetismo desde el siglo I que trataba de explicar de otra manera lo que la Biblia estaba diciendo. Jesús realmente no vino en carne, decían ellos. Él no se hizo hombre, más bien vino como si fuera Dios, de una manera espiritual. Alguien que parecía humano, pero era realmente un espíritu. Bueno, este es un error básico que no enseña la Biblia de esta forma. Cristo es la expresión perfecta de Dios en forma humana. Los dos errores más comunes que se cometen a lo largo de la historia en cuanto a la persona de Jesús son minimizar su humanidad o minimizar su divinidad. Siempre ha habido demasiada discusión acerca de esto y esto constituye el corazón o el alma de la fe cristiana. Por eso es que Juan, al escribir su evangelio y sus cartas, parece tener una preocupación en particular. La pasión con que él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, tiene un propósito.
que el lector no tenga lugar a dudas en su mente. Jesús es Dios. Así arranca su evangelio en el capítulo 1 y verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Cristo. Todas las cosas fueron hechas por Cristo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, y verso 58, hay un conflicto con los judíos. Él les está hablando de cosas que ellos empiezan a sospechar, que les está diciendo que Él mismo es Dios. Y es ahí donde se pone interesante el asunto. Él les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ellos le estaban cuestionando que aún no tenía 50 años y cómo era posible que hubiera visto o estado antes que a Abraham. Jesús adoptó el nombre mismo de Dios porque dijo, yo soy, así como Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy. En Juan 10:33 las cosas estaban totalmente exasperadas. Claro que los judíos entendieron perfectamente lo que Jesús les estaba comunicando y entonces le respondieron y le dijeron, no queremos apedrearte por las buenas obras que has hecho, más bien te vamos a apedrear por la blasfemia que estás mencionando, porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Juan y más adelante el apóstol Pablo nos presentan la gran evidencia de la deidad de Cristo. Jesús es Dios y es humano. Dios asumió la humanidad en la encarnación. Lo infinito se hizo finito y la eternidad entró en el tiempo. Lo invisible se hizo visible. Pablo lo dice de esta forma en su carta a los Colosenses capítulo 1 y verso 15. Él es la imagen, la réplica exacta del Dios invisible y es el primogénito de toda creación, porque por medio de él todas las cosas fueron hechas, las que están en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades, todas las cosas fueron creadas por él y para él. Él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas existen. Este pasaje está diciendo que el Creador entonces se hizo hombre y entró en su creación. Se reveló por medio de su creación primero Dios, y así lo explicó Pablo en Romanos 1:18 al 21, donde habla por qué Dios está tan molesto, porque su creación en su perfección, el macrocosmos, el microcosmos, todo lo que vemos en la naturaleza revela desde el cielo claramente y en la expansión de los cielos y en lo infinito de lo que nosotros podemos ver en la creación, que Dios ha manifestado su grandeza y su deidad por medio de lo que vemos. Todo eso es claramente visible, dice Pablo en Romanos 1:20. Desde la creación del mundo, eso se puede entender por medio de lo que nuestros ojos pueden ver. No hay excusa. Sin embargo, dice el verso 21, habiendo conocido lo que Dios hizo y su grandeza, no lo glorificaron como a Dios, no le dieron gracias y más bien se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aunque Dios se reveló en su creación, aunque Dios habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento por los profetas, dice la carta a los Hebreos capítulo 1 y versos 1 y 2, ahora nos habla por medio del Hijo que es Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia nos revela a un Dios que está en los cielos, pero que se compromete con su creación.
Aunque Él preparó un plan perfecto, el hombre lo arruinó con su pecado y Dios no quedó distante. Él acercó la posibilidad de que el hombre fuera redimido, se hizo hombre, se involucró con la humanidad, experimentó sus pruebas, sus sufrimientos. Es por eso que es importante estudiar la humanidad de Jesús. Estas porciones de la Escritura nos revelan que Dios, el Dios al cual adoramos, nos entiende. Entiende nuestras emociones, entiende nuestras angustias, nuestras tentaciones, porque Él mismo fue tentado en todo sin pecado. Y esta es una de las conclusiones más contundentes a las que podemos llegar. No tenemos un Dios distante que busca que nosotros seamos castigados. Más bien, Él vino personalmente, se hizo carne, se hizo humano para restaurar a la humanidad. Es un Dios que se involucra y que se hizo hijo de hombre para hacernos a nosotros hijos de Dios. Esto es tan importante, sobre todo en una cultura como la que vivimos, tan progresista en algunas cosas, que promueve la desnaturalización. Cada quien puede elegir si eres hombre, quieres ser mujer, si eres mujer, quieres ser hombre. Todos tienen derecho a definir su naturaleza, su género, su sexo, y sin embargo, Dios se hace humano y nos enseña a nosotros a ser también humanos, entender el orden que Él estableció desde el principio. El segundo punto que quiero tratar contigo es el siguiente. Ok, entiendo lo que la Biblia dice y afirma categóricamente. Jesús es Dios. Él vino con un propósito y creo entenderlo. Él buscó rescatar a la humanidad, se hizo hombre para restaurar esa unión que había entre el Creador, su creación y la parte más importante de esa creación, el hombre. Dios se involucró con su creación, con el hombre también. Ahora, ¿cuál es el punto de la humanidad de Jesús? Bueno, la Biblia nos enseña que como cualquiera de nosotros, Él se identificó con las debilidades humanas, las experimentó. Aunque fue Dios, también fue 100% humano. Esto quiere decir que Jesús pudo realmente manifestar todas las características de un ser humano y a la vez atravesar todas las pruebas y limitaciones que un ser humano también experimenta. En Hebreos 5, versos del 8 al 9 leemos que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Padeció muchas cosas. En ese momento, en su humanidad, Jesús experimentó lo que tú y yo hemos experimentado en algún momento de la vida. La Biblia no nos da muchos detalles para nuestra curiosidad, cómo era Jesús, qué carácter tenía, era inquieto, era tranquilo, era alegre, melancólico, obediente, desobediente, pero podemos reflexionar en esto. La revelación de la humanidad de Jesús afecta nuestra vida porque nos enseña a tener una perspectiva diferente de lo que hasta ahora hemos tenido. A veces tendemos a victimizarnos y decir, bueno, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero ser fiel, pero sabes que soy humano, soy falible, no puedo hacer las cosas tan bien como tú. Y Jesús dice, si yo pude, tú también puedes. Yo como tú tuve que ofrecer ruegos y súplicas, gran clamor y lágrimas, y tú puedes aprender a clamar y a ser obediente a todo lo que está en mi palabra. Esto es lo que el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5 y versos del 7 al 9 resume de esta manera. En segundo lugar, la misma carta a los Hebreos capítulo 4 versos 15 y 16 dice que aunque Él como tú y yo
tuvo debilidades, fue tentado en todo, nunca pecó. Y eso nos inspira para saber que podemos también vencer el pecado aún estando en la carne. Y finalmente, para terminar esta charla, quiero decirte que la revelación de la humanidad de Cristo afecta nuestra vida positivamente porque nos ayuda a entender que todas las cosas que hay en la vida, todas las cosas que nos ayudan a vivir de una manera santa, dedicada a Dios, y con esto quiero decir apartarnos del pecado y lo que a Dios le ofende, están disponibles. Dios nos ha dado muchos recursos para poder salir hacia adelante. Nos ha dado especialmente preciosas y grandísimas promesas. Así lo escribió Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, por medio de esas promesas, por medio de esa gloria y excelencia que Dios nos da, hemos de poder alcanzar precisamente y participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Participar de la naturaleza divina quiere decir conectamos con Dios espiritualmente, no solamente en un conocimiento intelectual, sino en una revelación de quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Nosotros, dice la Biblia, no somos gente luchando por ser santa, sino más bien somos santos que luchan contra el pecado, que buscan que Jesús sea la esencia de su vida. El ADN de Cristo se impregna en ti y en mí, y entonces somos una copia de Jesús en dos perspectivas: santidad y poder. Podemos copiar el fruto y los dones del Espíritu para copiar el carácter y el ministerio poderoso de Cristo. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Qué áreas de tu vida y de mi vida crees tú que podemos tener más cuidado para que la parte espiritual, emocional o física no se desequilibre? ¿Cuántas veces te has metido en algún problema por desobediencia o por ignorancia y después quieres que Dios te saque de esas situaciones? ¿Cómo se revela el amor de Dios a través de la humanidad de Cristo? ¿Habías pensado que puedes ser humano pero no carnal? ¿Habías pensado que tienes victoria sobre el pecado? Quiero animarte para que el resultado de este mensaje te ayude a plantearte estas preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Si Jesús es Dios y se involucró a tal grado con toda la humanidad para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿cómo vamos a responder tú y yo ante este ejemplo tan poderoso? Padre, te doy gracias por las personas que escuchan este mensaje. Ayuda para que tu palabra nos revele siempre toda la verdad y nos conduzca precisamente a conocerte en la plenitud de tu gloria. Queremos que Cristo se forme en nosotros y estamos dispuestos a cooperar para que tú hagas lo que nosotros no podemos hacer. Una transformación total en la cual la evidencia de que tú estás en nuestra vida sea contundente para bendición de otros y para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Te espero en nuestra próxima emisión.